Estás en Proyecto Ciudades. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Porque los libros tienen su propio ritmo, de la mano de Inés Nogueiras, los invitamos a escuchar y compartir la letra a todo volumen. Buenas, bienvenidos a una nueva entrega de La Letra a Todo Volumen. Capaz que les llama un poco la atención que arranque yo hablando sin que me presente Fernanda, Diego o alguno de los compañeros de Proyecto Ciudades. Esto no quiere decir que yo vaya a estar sola, sino que esta es una columna un poco especial y en un ratito se van a enterar por qué. Algunas veces en esta columna, la mayoría de las veces, hablamos de autores que son extranjeros o que han ganado premios internacionales, a los que, no tenemos acceso, ya sea por un tema de contactos o por un tema de barreras idiomáticas, pero en esta oportunidad, para esta columna, les traje un libro que acaba de salir a la venta en librerías, acá en Uruguay, que es de un autor uruguayo del que tengo el placer de ser su lectora, pero a su vez el honor de ser su amiga. Entonces, ya que está acá cerquita, que transita por las mismas calles que nosotros, que escribe noticias que a veces leemos en los diarios en nuestro país, me pareció una buena oportunidad hacer esta columna con él como invitado. Estoy hablando de Martín Otegi. Él, además de ser escritor, es periodista, y su obra como escritor la podríamos caracterizar como de amplio espectro, como los medicamentos, porque él escribe cuentos y novelas para niños y adolescentes, pero también ha escrito libros de humor, de divulgación científica, y ahora llega a las librerías, ya les digo, hace unas semanas, con un libro de fábulas para adultos. Primero voy a contarles un poco sobre el libro y sobre lo que me pareció sola, y lo voy a hacer así para que usar total objetividad y sin presiones, y no tener la mirada del autor mientras les cuento un poco sobre su libro, y después, vamos a hacer una comunicación con Martín para charlar un poco sobre las particularidades de este libro y también un poco sobre el resto de su obra, que es súper interesante. El libro se titula Fabuloso y tiene como subtítulo Fábulas modernas para adultos confundidos. Lo editó Tajante Editorial y es un compendio de fábulas, tiene unas 45 fábulas que sigue todas las características del género clásico. De lo que hablamos cuando hablamos de una fábula, estamos hablando de un relato breve, generalmente protagonizado por animales humanizados, por animales que tienen actitudes de humanos, que hablan, que se vinculan entre sí. En este libro hay sí muchos protagonizados por animales, pero también hay fábulas protagonizadas por objetos inanimados, por plantas y algunas por personas. Y en general, como todas las fábulas, lo clásico del género es que cierren, que tengan un broche con una moraleja. Esta moraleja puede estar presentada en forma de rima o no, pero la idea es como sintetizar el consejo, la enseñanza, la idea que se desprende de esa historia que acabamos de leer. Seguramente cuando alguien piensa en una fábula se imagina dos cosas, y las dos seguramente estén equivocadas en relación a lo que pueden esperar de este libro. La primera es que las fábulas sean textos para niños. Y la segunda es que su fin sea como educativo o moralizante. Creo que parte de la gracia de este libro y de la búsqueda que hizo Martín Otegi para escribirlo es entender que el origen de la fábula como género literario no estaba ni dirigido a los niños necesariamente, ni tenía pretensión de moralidad o de ser edificante. Las fábulas sí servían para transmitir algunas ideas del momento, preocupaciones, cuestiones que se le ocurrían a los autores, su mirada particular sobre algunos hechos, pero ni eran para niños ni tenían resoluciones o moralejas que pretendieran dar una enseñanza. Entonces, el que me escucha hablar de un libro de fábulas y espera algo que sea educativo o infantil, no, es todo lo contrario. De hecho, aclara el libro que es para adultos, y en su escritura y en los temas que trata, claramente no es para el público infantil. Entonces, estas fábulas
funcionan como una excusa, como un formato que le permite al autor buscar la forma de transmitir algunas preocupaciones, alguna mirada humorística sobre la realidad, en temas que nos atañen hoy. Bien, en temas de nuestra época, es como una actualización de la fábula victoriana a nuestra época. Entonces hay situaciones o coyunturas que son muy visibles en nuestra vida social, como bueno, el tema de los límites del humor, la libertad de expresión, los juegos de poder, la meritocracia, el veganismo, los discursos de la autosuperación, la democracia, la convivencia ciudadana, entre muchos otros. Bien, les leo, por ejemplo, algunos de los títulos para que se hagan una idea de esta inspiración en las fábulas clásicas, pero también de la mirada particular de Martín Otegui. Una, por ejemplo, se llama El espantapájaros que se convirtió en gobernador. Otra se llama La elefanta que soñaba con bazares, que es uno de mis favoritos. Luego tenemos Los tres chanchitos y el promotor inmobiliario, o Las plantas filosóficas, por ejemplo, para que vieran que no solo había historias protagonizadas por animales. Estas 45 fábulas son un libro que además visualmente es una preciosura. La verdad que si ustedes recorren librerías en estos días lo habrán visto, porque destaca, tiene una portada roja que llama mucho la atención, donde hay una liebre o un conejo, perdón por mi ignorancia del mundo animal. No soy digna de hablar con Martín Otegui, que es un experto en el tema, ahora después le hablamos un poco de eso. Tiene una liebre, un conejo, andando en monopatín, vestido de traje, con una boina. Y el texto fabuloso, el título grande del libro, está como una letra gótica muy, muy llamativa. La verdad que es un libro que llama mucho la atención y es un libro que se lee con mucha agilidad, que trasluce un poco algo de lo que ya vamos a hablar con el autor, que es ese gusto que tiene por el conocimiento sobre los animales y por los animales autóctonos. Pero también se lee tiene mucho humor, tiene un humor muy ácido y sarcástico y nos deja como pensando y con algunas ganitas de discutir. Yo me imagino estas fábulas que en unos años pueden llegar a salir a colación en alguna charla de boliche o de entre amigos, para ilustrar un punto y poder ganar un debate, de esos típicos debates de mostrador de boliche. Creo que además es un libro que es accesible para no necesariamente leerlo todo de un tirón. Uno puede tenerlo ahí, leer, en unos pocos minutos se lleva una historia breve que seguramente lo hace reír y lo puede hacer pensar un poco. Entonces ya saben, el libro se llama Fabuloso, Fábulas modernas para adultos confundidos, de Martín Otegui. Está en venta en todas las librerías desde hace unas semanas. Y ahora vamos a hablar un poco con el autor para hacerle algunas preguntas, que nos cuente un poco el trasfondo de esta obra y de otras obras que ya ha publicado, con la excusa de que, bueno, es cercano, lo conocemos, lo queremos. Así que Martín, bienvenido, gracias por estar con Proyecto Ciudades. Aló, muchas gracias. Bueno, qué lindo, sobre todo lo último, por supuesto, pero una alegría. Sobre todo porque además no sabés lo que dije sobre tu libro, entonces cuando escuches la columna, cuando se publique, te vas a sorprender. Voy a quedar impactado, no sé si para bien o para mal, porque Fuertes declaraciones. Claro, esta es la parte en la que uno agradece y está todo contento y después descubre que fue una trampa que le tendieron vilmente y cayó en ella así, como un zapallo. No te preocupes, te puedo spoilear que fue una crítica absolutamente objetiva, como dije, y positiva, así que quédate tranquilo. Nada mejor entonces, divino. Cuando estaba hablando de vos, antes de presentar un poco tu obra, te describí como un escritor de amplio espectro, porque multifacético me pareció una palabra un poco gastada. Pero bueno, un poco me gustaría que resumieras un poquito o le contaras un poco a la gente las áreas en las que has escrito y qué libros has publicado. Bien, amplio espectro suena a gran fantasma también. A mí me suena como ese medicamento que te cura todo, ¿viste? Te mueven todas las canchas. Sí, es verdad, pasa que tengo intereses variados, lo que no sé si me juega a favor o en contra, porque nunca como que me especializo, profundizo en algo, porque estoy siempre ocupado en hacer un libro de otra cosa luego que termino ese. Pero sí, he sacado varios libros para niños, niñas y adolescentes, o sea, lo que vendría a ser la young adult, como le dicen en inglés. Después tengo los otros de divulgación, que son divulgación de ciencia, pero sobre todo fauna en realidad. Y la tercera pata son los libros más, podríamos decir, más de humor, o que explotan formato, digamos, que son ficción también,
pero tienen una pata más anclada en el humor, como es este último caso, por ejemplo. Ahí va. Sí, sobre todo estos últimos de humor en el que quizá encajaría Fabuloso un poco más, si bien, bueno, es más narrativo, pero también tiene como esta mirada de explotar un formato que ya existe para hacer algo diferente. Están, por ejemplo, el del Almanaque Mundial del Uruguay, que escribieron con Los Informantes, que usa el formato almanaque de fechas emblemáticas del país, y el libro Historia de la Queja, que si bien también es de humor, tiene como una investigación histórica detrás, que es un libro como de esas cartas de queja a los directores de los diarios, pero ubicado en el Montevideo antiguo, ¿no? Entonces también Exacto. como esto de agarrar un formato y explotarlo desde el humor, desde la parodia, si se quiere, de alguna manera, al género o al formato, es parte de esta beta del Martín que escribe para adultos y que escribe humor. Sí, es verdad eso que decís, esto de que este capaz que es el más narrativo y menos humorístico de esos tres, porque no es, creo yo que tiene cosas humorísticas, pero no es solamente un libro de humor, que creo que la Almanaque Mundial de Uruguay o Historia de la Queja intentan ser libros humorísticos aunque tengan ficción, o sea, va para otro lado, de acuerdo. Claro, pero además venías de publicar el año pasado un libro de cuentos también para esto, el público infantil juvenil. Y bueno, y para gente como nosotros de 40, 50 años que nos gusta leer ese tipo de libros. Pero el invierno, sí, el invierno es un El lobo que invierno. viene del norte, que ganó el Bartolomé Hidalgo el año pasado en la categoría infantil juvenil. Te tenía instalado como en esa otro Martín, el Martín del público infantil, juvenil, que vos también hoy por hoy sos director de Gigantes, la publicación para niños, niñas y adolescentes de la Ujú. Diaria. Entonces ahora surge Fabuloso, que era de vuelta para el público adulto, que de hecho hubo que explicarlo en la tapa Claro, sí. por una cosa Hacerlo que yo explícito. mencionaba, que bueno, cuando uno piensa en fábulas, la mente va directo a el cuento para niños, ¿no? Exacto. Sí, que es curioso porque en realidad llevamos muchísimo más tiempo teniendo fábulas para adultos que para niños, pero las que quedaron así para nosotros como registradas a fuego, digamos, por usar un lugar común, son las fábulas de Sopo versionadas por los victorianos o sea, los victorianos, los ingleses del siglo XIX. Básicamente los victorianos porque eran de esa época, pero ya antes de eso estaban también las fábulas, yo qué sé, las de La Fontaine y alguna más, que también pasaron a ser considerados como pequeños relatos aleccionadores para niños. A mí me causaba mucha curiosidad eso, sí, porque también yo lo tenía asociado a niños, y lo que me pasó fue descubrir libros de fábulas para adultos. No hay muchos, creo que es un subgénero que no está suficientemente explotado ahora, pero sí hay algunos, y fue como una sorpresa encontrarme, yo que sé, libros de Ambrose Bierce, o bueno, hay libros de James Thurber, hay uno de Monterroso también, que son fábulas para adultos. Y ahí fue cuando me puse a investigar un poco, me puse a leer un poco más y darme cuenta de que en realidad el formato original era para adultos, no eran historias para niños. Como tiene animales que hablan, uno tiende a pensar que son historias graciosas para chiquilines, pero son graciosas, sí, muchas de esas historias, de hecho empezaron como chistes, muchas, pero no son para niños. Muchas son crueles, tienen, digamos, temas que son más para adultos que para chiquilines, así que eso fue también una sorpresa para mí, me ayudó también un poco a explotar esto de decir, bueno, vamos a aprovechar este formato para hacer fábulas un poco más adecuadas o traídas más a nuestro tiempo, ahora siglo XXI, que capaz que otras fábulas para adultos que están o las de Sopo viejas o las de, yo que sé, Ambrose Bierce, las escribieron en finales del siglo XIX, por decir Claro. por Ahora, mencionarlo. ahora tenemos este libro que es fabuloso, lo tenemos entre nosotros, pero en su momento como origen, allá por 2020, si no me equivoco, era más bien un ejercicio tuyo de ver qué podía dar este género. No estaba el libro en el horizonte. No, porque estábamos en pandemia y todos buscábamos cosas para no deprimirnos en pandemia y sentir que la vida tenía sentido. Entonces, en ese momento, sí, fue de 2020, me propuse esto de las fábulas que me habían gustado mucho, me habían divertido, y dije, me dio ganas de hacerlo, y me propuse un ejercicio hacer una por día, y me duró durante un mes y pico. Después se me fueron acabando las ideas y tuve que empezar a rascar en la olla así para completarlas. Pero en un momento, cuando vi que tenía bastantes, tenía como idea de hacer un libro, pero no sabía tampoco si
alguien le iba a interesar, le iba a publicar, y justo fue cuando me crucé con los escritores y editores de Tajantes, Mateo Ariscorreta y Diego Ruiz. Fue una charla así en un café y me preguntaban qué andaba escribiendo. Le dije, esto, no, mandanos, así lo vemos. Y cuando se lo mandé, dije, no, vamos a editarlo. Y ahí surgió, ahí sí ya se convirtió en un proyecto de hacer un libro, cosa que obviamente me produjo mucho placer. Claro, el formato en sí de la fábula, que por su brevedad y por el estilo que tiene que adoptar para muy brevemente, en muy pocas palabras, transmitir una idea, te funciona para usar ese formato y adaptarlo a distintos temas, y para la parodia, y para buscarle la beta humorística, etc. Pero como escritor, ¿qué encontraste como desafío ahí? ¿Te desafió? ¿Era muy diferente a lo que vos estabas habituado a escribir o no? Sí, es muy diferente porque tiene unas reglas bastante estrictas en realidad. Lo que decís vos, brevedad, simpleza, tiene que ser un lenguaje simple. Bueno, se tiene que desprender una suerte de moraleja o lección, que originalmente no es que fuera así, pero sí se desprendía algún tipo de enseñanza. No necesariamente una moraleja, podía ser un chiste, una advertencia, pero tiene que cumplir esas tres condiciones. Y yo soy de escribir medio largo, no soy de escribir tan breve, y sobre todo era el desafío de decir, hay que hacerlo lo más simple posible y no ponerse a pensar, bueno, no, tengo que escribir algo elaborado para demostrar que soy un escritor que sabe escribir. No, mientras más simple, mejor. Y además más simple no significa más sencillo, quiero decir, a veces escribir más simple no hace que sea menos compleja la tarea. Tal cual. Y entonces eso me costó un poco al principio. De hecho, algunas fábulas son breves todas, pero para lo que eran las fábulas originales son largas, porque las fábulas originales tienen 2 párrafos. Ya las del siglo XIX ya están alargadas y ya sí se parecen un poco más a la extensión que hice yo, pero diría que que manejarme con reglas estrictas y escribir simple fue como el desafío principal. Nada, Creo tijeretear y que que, quede la síntesis. claro, creo que también una cosa interesante de la fábula como género es que, bueno, en esto de recurrir a los animales, a humanizar animales, funciona porque hay casos y temas que vos tratás en el libro que sería muy duro expresarlas, las situaciones protagonizadas por humanos, ¿no? Hay como esa pantalla de bueno, esto lo Tal cual. hacen los animales, y por más que uno se reconoce o reconoce a otros en las situaciones que se plantean, hay un colchón ahí de un Es, buffer. es que creo, es de acuerdo 100%, y creo que originalmente por eso se empezaron a usar animales y objetos, porque una cosa es hacer una fábula en la que un tipo saca un arma y le da 3 tiros en la frente a otro, y es terrible, y otro es cuando lo llevas al absurdo y es una rana dándole con un arma unos balazos a un escorpión. Quiero decir, es una historia horrible igual, pero no es tan espantosa como sería con seres humanos, porque hay una cuestión de absurdo de llevar a una situación que es imposible, entonces eso digamos que te suaviza lo que está contando. Y además de que, bueno, como animales parlantes, es mucho más fácil entender que hay una alegoría. Me parece que es más sencillo poder expresar un tipo de lección o moraleja a través de animales, es eso. Creo Claro. también que parte de la gracia también, por más de que mucho tiempo no fueron consideradas para adultos, como nosotros las solemos considerar para niños, cuando ves algo que es un formato infantil, pero con lenguaje o con temas adultos, ese contraste también me parece que es lo que hace que funcione. Claro. Y acá entra en la cancha el tercer Martín, porque en realidad habíamos hablado de un Martín que escribía humor, que usaba algunos formatos de humor, etcétera, un Martín que escribía para niños y adolescentes, con cuentos y novelas para ese público. Y está el Martín divulgador científico, que también trabajás como periodista en la diaria, escribiendo notas principalmente sobre animales o sobre avances científicos que involucran a la fauna. Y tenés el proyecto de Mañana es tarde, que ya tiene un libro de crónicas y de búsqueda de animales de fauna autóctona amenazada, Ujú. y está preparándose el nuevo. Entonces ahí Exacto. tenés una beta en la que, bueno, además de ponerte el sombrero, si se quiere, del divulgador científico, que es bien distinto a hacer humor o bien distinto a narrativa, está todo este mundo de los animales que, digo, obviamente hay un interés y un conocimiento muy profundo de tu parte para ir para ese lado. Entonces, capaz que Fabuloso es como un puente entre esos dos mundos, entre el mundo de la narrativa y el mundo de los animales.
Lo es, y si bien la parte de divulgación no tenía tanta importancia en esto, intenté no ser incongruente, es decir, dar datos que estuvieran bien, que no era una obligación, porque obviamente son relatos fantasiosos, y si quiero enfrentar a dos animales, uno que vive en un lado y otro, no me hacía tanto problema, pero dije, en general intenté mantener, digamos, no estoy exento de errores porque no haber prestado tanta atención a eso. De hecho, esto es anécdota aparte, me hizo cometer algún error desde el punto de vista científico, y de hecho mi editor de ciencia, cuando leyó el libro le gustó mucho, pero cuando leyó me dijo, ok, me va a salir el editor, pero pusiste conejos y después pusiste roedores, y los conejos no son roedores. Y claro, me puse a pensar, es verdad, son lagomorfos, que son parecidos a roedores, muy parecidos, y tienen características muy iguales, pero no son roedores. Entonces, ese fue un primer error que dije, uy, está claro que acá no presté suficiente atención a la parte científica mía, pero bueno, en general igual intenté, yo qué sé, si ponía una fábula en la selva y había un león hablando, ponía algún comentario que dejaba claro que el león en realidad no vive, no habita en la selva, cosas por el estilo. Intenté incluir algunos animales nativos, porque obviamente las fábulas nosotros las conocemos protagonizadas por los animales de los lugares donde provienen las fábulas. Y ahí lo que yo hice, cuando podía metía algún animal nativo como para tirar algún dato, o alguna cosa que a mí me interesaba desde el punto de vista de la conservación, contar, la metía medio de cotelete, aunque no fuera el tema central de la fábula. Y un ejemplo es el de la tortuga marina que va y recorre parte del mar y llega a un lugar que hay una ciudad y vuelve, y esto vuelve con una cantidad de comida, y eso. Metí el tema de, yo qué sé, del consumo de bolsa nylon de tortuga, que es un tema importante para la conservación, que no es el punto central de la fábula, pero ayuda un poco. Así que alguna cosita ahora ahí con esto fui que metiendo. mencionaste de los errores estoy temblando, porque yo dije que en la tapa había un conejo o una liebre, y ahora capaz que me decís, no, es un no sé qué. No, está bien. Yo creo que eso quisieron. La intención fue poner un conejo. Para mí, de acuerdo a las características que tiene, parece una liebre en un conejo. Pero bueno, es un Bien, o sea que dibujo, estoy bien. entonces. Sí, es un dibujo, entonces tampoco es que es muy estricto desde el punto de vista anatómico. Pero me parece que la idea era lo del un conejo. Creo que en parte está el tema del conejo de Alicia y el conejo como del tema de los cuentos. También hay un conejo porque protagoniza una fábula. Y bueno, y por ahí está también el tema de la liebre y la tortuga, que es una fábula muy famosa de Sopo. Creo que todo eso llevaba a que hubiera algo como un conejo o una liebre en la tapa, que además creo que está muy bien porque es una especie de conejo liebre hipster lo que se ve en la tapa, que entra muy bien, me parece, con la temática, con los temas del libro. Claro, con la adaptación a la coyuntura actual de estas clásicas fábulas. Exacto. Yo quiero contar una cosa que sucedió en la presentación del libro que hiciste en el Museo del IABA hace unas semanas, y Sí. contaste que, bueno, que cuando estaban preparando el libro vos querías incluir un índice temático, o sea, un índice en el que estuvieran los temas que tratan las fábulas y no los títulos de las fábulas, y que, bueno, después por motivos que inexplicables, no, eso no quedó. Yo la verdad es que como lectora voy a decir que para mí fue una equivocación. Esta es la única crítica que tengo para hacerle al libro. Ese índice habría sido muy bueno tenerlo, porque una cosa que a mí me pasa con estas fábulas es que después me las empiezo a acordar cuando pasan en la vida situaciones que tienen que ver con estos temas, ¿no? Entonces aparece el clásico chanta que se hace la autosuperación y no sé qué, y digo, está como la fábula de no sé qué. Y decía, bueno, me imagino que Sí. estas fábulas capaz que en unos años, si el libro vende mucho, y esperemos que sí, puede retomarse como para ganar discusiones o para tener un debate con amigos y decir, no, pará, pero en la fábula, y ese índice hubiera sido muy interesante. Así que para una reimpresión, Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, perdón, te corté, Inés, no sé si no, vas a no, decir digo, algo para más, una pero reimpresión lo podrían considerar, lo digo como sí, lectora y como crítica literaria autorizada. para mí también fue una decepción que no se incluyera eso se lo voy a decir a los señores editores. Lo que pasó fue que con el tema de los pliegos de imprenta, que pasa muy a menudo, entraba justo con los pliegos de imprenta con el índice ya como estaba, y esto obligaba a meter un pliego mayor y dejar hojas en blanco, y fue todo un tema. Entonces, por una cuestión de poner menos hojas, quedó eso fuera. Para mí es una pena también, debería haber ido, sobre todo porque estuve un buen rato poniendo los temas y releyendo las fábulas para ver cómo poner todo. Aunque no deja de ser un avance con respecto a mi último libro, que no tiene ni siquiera índice. El libro de cuentos del año pasado no tiene índice, este por lo menos tiene un índice real.
Pero el índice temático para mí era más importante también, porque nada, me parece gracioso poder buscar por temas y no tanto por el nombre de la fábula, que capaz que no te dice tanto, solo te nombra el animal, te dice Claro. la tortuga testaruda, y bueno, ¿de qué se trata? Yo qué sé. Ahí va. Y para cerrar la última pregunta, ya que traemos a colación temas de actualidad y cuestiones que se discuten en la actualidad, ¿tenés miedo de que te cancelen por lo que planteas en alguna de las fábulas? No, yo creo que en general las fábulas, no creo que haya ninguna, porque estoy pensando, ¿no? Esto de políticamente incorrecto, políticamente correcto e incorrecto, creo que mantiene una sana distancia de dos posturas que a veces suelen tener personajes poco agradables sustentándola. Porque además a esta altura se ha convertido en un cliché ya el tema, y a mí ya me rechina cuando escucho hablar de corrección política o incorrección política, especialmente porque lo hace gente, yo qué sé, he visto a gente como Mercedes Vigil o los evangelistas, y eso, reivindicando la incorrección política, y te dan ganas de decir, bueno, vamos a pararnos en el otro lado, porque durante algo mal estoy haciendo si estoy de este lado. Y después te paras en el otro lado y ves otras cosas que también te resultan chocantes. Entonces, un poco yo intento ahí no pararme en ninguno de esos terrenos que no me gustan demasiado y no me siento identificado. Igual no recuerdo ahora si hay alguna que se pueda ser considerada como incorrecta de punto de vista político, como para decir, bueno, esto de la cancelación, de lo que hablaba vos. Porque en realidad no hay, no sé si hay alguna. Hay una que. No, Hay como bueno, una pero a especie veces hay unas críticas detrás de esas fábulas que claramente muestran que hay una mirada que está parada de un lado de la crítica y no del otro, ¿no? Del que quizás se ve reflejado en esas actitudes. Puede que haya gente que, obviamente, primero sería buenísimo porque significaría que gente leyó el libro, pero puede ser que haya gente que se ofenda, seguro, con algunas, porque obviamente como fábulas expresan lo que yo pienso, y a veces es más que lo que yo pienso, es lo que yo pienso, pero muchas veces es un chiste, es un afán de hacer un chiste, no todas tienen una gran lección moral para dejarnos. Sí, en ese sentido entiendo que puede pasar, pero me parece que una fábula emblemática, como para mostrar mi postura en eso, es la de La hiena incorrecta, que es básicamente habla de los límites del humor y la corrección política, y cómo a veces uno queda metido en un fuego de una batalla que no quiere dar y la queda en el medio. Entonces, eso es lo que me parece más a mí representativo de estas fábulas, que no quita que en algunas en particular, cosas que me resultan molestas, están expresadas ahí, pero quiero decir, no es que las fábulas tengan, por ejemplo, una que apunta contra la, abro comillas, ideología de género, cierro comillas, no son ese tipo de cosas las que cuestiona, me parece, la fábula. Sí me parece que las fábulas cuestionan la cerrazón con la que vemos y las orejeras que tenemos a veces para ver algunos temas. Sí, o capaz las contradicciones que a veces también tenemos Y sobre tal algunos cual. temas. Sí, y las contradicciones sí, me interesaba mucho hablar del tema de las contradicciones, porque en realidad somos un cúmulo de contradicciones, obviamente, y además eso es algo que lo he aprendido también escribiendo sobre fauna, porque cuando hablamos de relacionarnos con la fauna, en todo lo que tiene que ver con la alimentación, el uso de la fauna, la conservación, hay un montón de contradicciones y muchas son, la verdad, que insalvables, pero ahí estamos intentando como buscar la vía que podemos para resolver esas contradicciones de la mejor forma posible, pero no estamos ajenos a ellas, y por eso es que hay fábulas que hablan de la bondad del ser humano, del vegetarianismo, y todas hay implícita que hay contradicciones. Como esto, bueno, ¿qué es lo que determina que una persona es buena o no? Bueno, depende mucho de la perspectiva, y si uno usa algunas perspectivas puede encontrarse con personas horribles que son consideradas buenas según esos parámetros, por ejemplo. Por decir Claro. un ejemplo puntual, digamos. Buenísimo. Bueno, Martín, muchas gracias por estos minutos y por esta conversación. Esperamos que sí, que se lea mucho Fabuloso, no para cancelarte ni para criticarte, pero sí para arrimar un plato a la mesa. Yo preciso que, no sé, Mercedes Vigil, por ejemplo, hable mal del libro. Entonces, si habla mal del libro, es una forma. Tengo dos objetivos ahí que cumplo. Uno que es enojar a Mercedes Vigil, que es uno importante, y el otro, lograr una publicidad, porque todo lo que dice ella finalmente se termina amplificando. Así que, si logramos que con esta charla. ¿Le dicen a eso? ¿El efecto Streisand le dicen a eso, que es cuando alguien habla de algo que es polémico y todo el mundo quiere ir a verlo? Creo que es algo así.
Puede ser, no estoy familiarizado, pero sería algo así, Inés. Así que si logramos con tu entrevista meter un golazo de eso, capaz que se vende el libro. Bueno, le deseamos lo mejor a Fabuloso, y a vos, Martín, muchas gracias por estos minutos en Proyecto Ciudades, y estaremos atentos a nuevos proyectos. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por la charla, que me divertí mucho. Dale al botón de suscribirte en YouTube. Es gratis y nos ayudás a seguir creciendo. Seguinos en Twitter e Instagram, @ciudadespro. Estás en Proyecto Ciudades.